La doctora Esaura, la alquimista del sabor, ya está aquí, como todos los lunes por la mañana. Buenos días a Y bueno, todos. pues ya se abre Ya, la temporada empezamos más julio. importante, pues sí Yo creo podríamos que sí, decirlo, sí, ¿no? De la cultura gastronómica. Es la temporada agroturística más importante de nuestro estado, yo creo que sí. Empezamos julio, agosto y septiembre. Así es. Entonces, casi siempre la tomamos a la mitad, pero ahora decidimos comenzar porque ya tenemos nuez. Y eso es una cuestión bien interesante. El cambio de clima. Ahora sí nos ha dado sufrimos, como el año pasado, ¿te No, acuerdas que no llovía? No llovía y no había nueces, entonces no hay Exacto, chiles. pues sí, Entonces, ese es el punto, ¿no? Yo creo que sí, es la temporada más importante en nuestro estado, donde podemos prodigar el chile en nogada tradicional, original, que esa es una parte interesante. Puebla tiene todo, ¿no? Además de ser innovadora, que adapta y nos puede dar toda una maravilla de conocimientos culinarios en cuestiones de chiles, es experta, ¿no? Claro. La verdad que sí. Tenemos historia, ¿no? Alrededor de los chiles en nogada y historias fantásticas que siempre es importante recordarlas, ¿no? Aunque pues a veces tenemos historiadores que están encargados de decir, no, es que no fue así o si fue así. Bueno, no siempre hay sabemos, mucha ¿no? discusión, ¿no? Siempre, siempre. Que si la familia Tontojeros de Atlisco, que si las monjas de Santa Mónica, que si hablamos de las que si eran agustinas o no. Tenemos ahí muchas cuestiones muy ricas, muy sabrosas para poder ahí platicar, comentar con todos ustedes. Claro. Y pues que la gente sepa, ¿no? Alrededor de nuestros historiadores como Ayerispe también hay cuentos y mitos, ¿no? Que si llegaron soldados, 3 soldados y les dijeron a sus novias, decidieron recibirlos con unos deliciosos chiles. Habría que decir por qué. O sea, todos coinciden en que ya los chiles estaban. Ese es el primer punto. Nosotros tenemos el chile más importante de nuestro país. De verdad no hay otro más importante, pero pues no lo hicimos aquí. Claro. Lo hicimos en España, ¿verdad? Exacto. Bueno, y de España viene también de otros lados, y ¿no? de otros lados que son precisamente la Ciudad de México, donde están las chilacas, ¿no? Claro. Ese chile largo que se convierte en chile pasilla y que cuando es chile pasilla también es delicioso. Tiene unos picores y unos sabores que realmente son muy originales, ¿no? Mezclar chilaca con pimiento, pues nos da nuestro gran chile. ¿Se hizo un injerto? Es un injerto, que bueno, hay quien dice que el pimiento es africano, pero lo tenemos registrado como sudamericano. Entonces, más bien se lo llevan. ¿Cuándo se da ese injerto? Más o menos en el siglo XVI, XVII, empezaban, se llevan los chiles en esa época y regresan a fines de los 1600, pero para 1717 ya tenemos los primeros chiles rellenos, ¿no? Oye, pero a ver, sí. ¿cómo se llega al concepto del chile poblano, no? O sea, digo, pues hoy sí ya es todo conocido, pero ¿cómo se va transformando? Tú ya tienes ahí muy identificado el inicio, ¿no? Injerto, pero ¿cómo va evolucionando? Bueno, es difícil, son como diferentes cuestiones, ¿no? En México y en Sudamérica tenemos la propiedad de rellenar algunos alimentos, ya de por sí, y el tamal precisamente pues lo abres, lo rellenas, ¿no? Esa es una de las cuestiones interesantes. El chile regresa, es el chile de retorno, y cuando regresa, pues evidentemente regresa hacia el camino poblano, porque recuerden que Puebla es una ciudad de españoles, es una ciudad caracterizada por reproducir la cultura europea y regularmente todo primero llega a Puebla, incluso antes que a Ciudad de México. En Ciudad de México se queda la chilaca, pero no el chile poblano. El chile queda aquí y bueno, tenemos unos lugares maravillosos que son Calpan, todo lo que es San Nicolás de los Ranchos, San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde, Santa Rita Tlahuacan. Bueno, tenemos muchos lugares muy, muy importantes que no solamente tienen el chile, tienen la fruta. Claro. Entonces tenemos ahí la pera mantequilla, la pera lechera, y tenemos ahí algunos como el durazno y otros que son importantes para poder fabricar chiles. Pero habría que decir que Puebla comienza con innovaciones y no son innovaciones, es conforme, yo siempre he dicho que son adopciones y adaptaciones de alimentos que no se tienen y entonces se reproducen, claro. ¿No? Como aquí no tenemos, los españoles no pueden comer un picor fuerte como nuestros chiles, entonces el chile poblano les cae muy bien.
Claro. Porque tiene un picor delicioso, leve, entre más oscurito, menos picor, y bueno, y lo combinan con cosas interesantes. Es importante saber que los chiles en nogada son del siglo prácticamente 17, 18, porque es la época del barroco. Okay. Ese es importante. Y el otro dato que nos ubica históricamente es el azúcar. Porque... Oye, pero así como lo conocemos, así fue como se dio desde el siglo XVII, XVIII. Va transformándose. ¿no? Va transformándose con la Digamos, historia. el vestido nacional es el que se da en el 19. Es el 19, ¿no? Sí. En 1817 ya está registrado como parte importante en la cocinera poblana, en el cocinero de 1831, todos ya lo tienen. Pero en los del 17 no. En el 17 tenemos chiles rellenos. Okay. Y tenemos chiles rellenos capeados. Y tenemos relleno para chiles. Claro. Y había un relleno que era de jamón, inclusive. Claro. Entonces, y tenemos ya... Y también las nogadas, ¿no? Las nogadas son parte ya de lo que llega con los españoles. Las nogadas existen desde la Edad Media, ellos sí tienen leche, tienen las nueces y tienen la cantidad de nueces que se necesita para una nogada. Claro. Nosotros hoy innovamos en eso, porque no nos alcanza para comprar 200 nueces. Entonces, ese es el pequeño detalle. Pequeño detalle, ¿no? Entonces, los chiles van rellenándose de lo que hay y se hacen en caldillo de jitomate. Lo que sí es importante también subrayar que el capeado es muy particular de Puebla, ¿no? Claro. Esa dorarlo y darle cierto sentido, no solamente al chile relleno, sino también al guasontle, también a las tortitas. Esta forma es muy de aquí, de darle como que otro sabor a nuestros chiles, incluyendo los chiles chipotles, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y el jalapeño, y bueno, capeamos lo que se puede. Sí. Eso es importante también decirlo, ¿no? Claro. Bueno, tenemos capeados, tenemos nogadas. Las diferencias son las nogadas, justo, porque nosotros podemos tener chiles en nogada todo el año, pero no son chiles tradicionales poblanos originales de las nogadas de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Pues la nuez, ¿no? Aquí sí se da la nuez de Castilla. La nuez de Castilla se da en Puebla, se da en Querétaro, se da toda esta zona media, entonces Estado de México, incluso Tlaxcala, Veracruz tiene un poco, y nosotros tenemos desde la Sierra Norte para acá tenemos el nogal. Es muy importante el nogal para nosotros porque además de que es una tintura, que usamos la cascarilla para pintar los textiles, además nos comemos la nuez, ¿no? Claro. La nuez de Castilla ahorita está un poquito cara, pero siempre ha sido cara, ¿no? Pero pues ya nos acostumbramos, ¿no? Siempre. Ya la tienen, ya la industria se encargó de pelarla, de limpiarla y ya la podemos comprar. Más o menos anda entre 280 y 300 pesos una bolsita, ¿no? De 150 gramos, lo cual es muy poquito. Claro. No nos alcanza para nuestros chiles. La otra parte de nuestros chiles es que no son chiles para todo el año, son chiles como para la temporada, únicamente en esta temporada, ¿no? Y en esta temporada se conjugan porque es muy importante el otro factor, que es la fruta. Claro. Sí, sin durazno, pues ¿cómo? Sin manzana panochera, tampoco, ¿no? Imposible. ¿Por qué se llama así? Pues manzana panochera porque tiene el sabor tan dulce como la panocha del azúcar. Claro. Entonces tenemos esa manzana deliciosa que se conjuga junto con el durazno, junto con otro ingrediente que se va a agregar hasta el siglo XVII y XVIII. Dicen muchos que es como para ahorrar, que nosotros tenemos el chile, bueno, por lo menos lo dice Merlo, que tenemos el chile como para postre, donde está relleno de frutas, pero no de carne. Aunque en lo que encuentra uno en la literatura, sí hay rellenos de carne para chile, que no son necesariamente dulces. Entonces tenemos rellenos de carne y rellenos de fruta. Claro. Entonces, si tú decías esto, sería un postre. Y así se sirve como un postre. Pero en realidad poco a poco lo fuimos rellenando de carne. Y sobre todo porque en Puebla, pues la carne que se nos da, y hay que decir cuál es la carne que lleva chile en nogada, pues es el cerdo. Claro. Sí, acuérdense que cerdo, cochino, marrano y puerco come el poblano. Come el poblano, ¿no? Porque es de origen español. Entonces, esa parte es muy fuerte en Puebla. Y sobre todo porque nosotros reproducimos esta parte dorada del barroco, y es tan importante que pues nuestro chile capeado pues, es dorado.
Sí, sí. Y tiene que quedar en un dorado que no se esqueme. Entonces, sí, claro. para que sea un buen chile, ¿no? Entonces, ahí es donde están los secretos de nuestras cocinas, ¿no? Pues sí. Que en el bañado del chile y, bueno, la forma que se va a adornar, pero ahí hay contradicciones en las fechas, ¿no? En cuanto vino Iturbide a aplacar aquí a los españoles fue el 2 de agosto. Así es, entonces, digamos, ese punto sí es, digamos, es como el mito o la historia o la oralidad, pero digamos, sí ese es el momento en donde podemos encontrar esta postal del chile en nogada, como lo conocemos hoy, sí, ¿no? O sea, se da como un homenaje también, ¿no? Sí. Un agradecimiento, se da ¿no? un agradecimiento, un cambio, una manera de agradecer, una manera de presentar, sí es en esta época y no hay de otra. Chiles en nogada hay por todas partes, previos, ¿no? Ya previamente, prácticamente desde mediados del siglo XVII, ¿no? Entonces no podemos, bueno, 18 casi, ¿no? Es donde está el barroco con más intensidad. Claro. Ahí están presentes. Eso no, ahora sí ya queda más clara la historia, ¿no? Queda muy claro y sobre todo queda claro que está documentado. Claro. Entonces, esa parte de tenerlo en 1817 ya es una parte importante. Ahí se encontré unas recetas de chiles militares, chiles rellenos que se les da a los militares de fines del siglo XVIII, pero no están adornados como están nuestros chiles, ¿no? Claro. Entonces hay rellenos para chiles y les voy a dejar la cocinada poblana para que revisen un poco los que quieran innovar, sobre todo porque a lo mejor no es innovar, sino reproducir algunos otros rellenos de chiles, sobre todo para la gente que tiene pues problemas, ¿no? Con el azúcar. Claro. Ahí hay rellenos de chiles que no son necesariamente dulces. Y eso es importante. También innovamos en las nogadas. Sí, ¿no? Pues ahí, el otro día vi uno de piñón, por ejemplo, ¿no? Dices, órale. Bueno, también de bugambilia. Sí se me antoja, ¿eh? El piñón me encanta. Estamos usando bugambilia, estamos usando betabel y estamos usando para piñón. Nogadas. Para las nogadas. Órale. Y también se están haciendo nogadas verdes. Entonces, no te imaginas unos hotcakes con nogadas, ¿no? Pero ya se hacen hotcakes con nogadas. Sí, se hacen helados, se hacen budines, ya también se pueden consumir. Las nogadas están ya también en el mercado. En nuestro mercado ustedes pueden ir a las paleterías de Atlisco. Claro. Y, bueno, las más deliciosas nogadas en helado las he probado en Atlisco. Entonces, eso sería un buen punto para iniciar una además lo visten muy bien, ¿no? Sí. O sea, digamos, sí tiene como, lo identificas como un helado de chile nogada. Ajá, de chile nogada. Bueno, en lo último que encontré es un pastel de chile nogada. Entonces, pues es los panes de manera tradicional elaborados, no voy a decir la receta, pero lo que cambian son como las mermeladas, los budines. Claro. Entonces, si hacemos una crema de chile poblano, en lugar en el relleno del pan, y luego lo vestimos con la nogada y lo adornamos con granada, pues tienes un pastel de chile nogada, ¿no? Es la última que encontré, además de los colores en las nogadas, ¿no? Sí. Eso es por ahí, creo que el primer año que se hizo la Feria de la Semita, encontramos la del... Alguien, un amigo, creo que sí fue Iván, un amigo mío, hizo la semita de chile en nogada y ganó el primer lugar. Sí, pero en ese momento nuestra Feria de la Semita fue en julio. Sí. Esa es la clave, secreto, ¿no? Esa es la clave de que tengamos una semita de chile en nogada, que ahora es un poco complejo. Así es. Porque ya está en mayo. De todo hay. De todo hay. Bueno, también me quiero decirles que la nuez es importante para nuestra salud. Sí. Coman nuez, consuman nuez, aunque no sea precisamente casilla porque es un poco cara, pero la nuez nos ayuda a recobrar, mantener la memoria y eso es muy, muy agradecido. Tiene omega 3 que nos ayuda a regular colesterol y triglicéridos. Sí, siempre las recomiendan, pero entonces, sí son muy caras. Son caritas, pero tenemos la nuez normalita, ¿no? Entonces, si no puede usted hacer una nogada de nuez de Castilla, pues puede hacer la de la nuez tradicional, que es mucho más barata, ¿no? Okay. Eso es importante. Lo que sí, como dirían, el chile original poblano va capeado y lleva su nogada encima de nuez de Castilla. Lo que tenemos son representaciones de chile en nogada y esas pueden hacerse como a usted le guste, ¿no? Usar queso de cabra. ¿Queso? ¿Sí lleva queso? Sí lleva queso. Okay. Queso de cabra. O queso fresco de vaca, pero que no esté muy salado. Y lleva su jerez.
Bueno. Ese es el... Ahí empiezan a ponerse buenas las discusiones. Sí, si lleva jerez, que si lleva azúcar, que si lleva leche, que si lleva crema Yo batida, siempre que si no... crecí pensando que no llevaba queso, porque en mi casa no le ponían queso. No, sí pueden no llevarlo. Bueno, o sea, si tú tienes pero 200 sí, digamos, nueces, yo pensaba que la receta original no llevaba queso, pero pues me he dado cuenta que prácticamente todo el mundo le pone queso. Las recetas del siglo XIX lleva queso. Lleva queso. Y lleva queso de cabra y queso de vaca también. Pero hay una receta que es, a lo mejor esa es la más original, que son 200 nueces. Entonces, es la cantidad de nuez que sustituye el queso, pues sí, justo la cantidad de darle nuez. un poco de cuerpo. Darle un poco más de cuerpo. Y lo importante es que ellos lo hacían en molcajete. Claro. No cual licuadora para tener una crema fina, ¿no? Entonces hacía el molcajete y se revolvía la nuez con el queso fresco en el molcajete. Y además ahí se le agregaba un terroncito, que eran los cuadraditos que podían caber en un anillo, porque ahí es donde se guardaba el tesoro. Claro. Entonces eso se le echaba a los chiles en nogada, un terrón de azúcar. Muy bien. Sí. Bueno, pues ahí está un panorama y también inician las ferias, ¿no? No, por favor, ya empiezan los Calpan. recorridos, que es primero San Andrés Calpan, seguramente San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde, Santa Rita Tlahuacan, y también tenemos, me parece que San Nicolás, bueno, ya lo dije, son 6 pueblos, que son el recorrido agroturístico que de alguna manera pues está iniciando justo ahora en julio. Entonces vamos a empezar julio y agosto, son los recorridos turísticos. Oye, siguen muy visibles estos chiles poblanos hechos en China. Sí, yo ya no los veo tanto. No tanto, pues. Pero hace unos 5 años, híjole, llegaron con todo, ¿no? Hace unos 2 años todavía teníamos chiles muy grandes, porque hemos estado recomendando, usted compre chiles que midan los 18 centímetros, que sean criollos, que tengan olor. Claro. O sea, lo más fantástico de nuestros chiles. Y si brillan mucho, olor, pues no. No. Que sean un poco lisos, sí, pero más negritos para que no piquen, si les gusta el picor, pues verde. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí está el recorrido. Se inaugura formalmente la temporada del chile en nogada para que usted vaya contemplando las ferias, las reuniones familiares, de amigos, todo, porque es el momento, ¿no? Justo el chile en nogada es lo que daba. Entonces, hace unos años habría sendas discusiones sobre la ruta turística, ¿no? Entonces, si se abría, San Andrés Calpan tenía que abrir las puertas para que la gente llegara a comprarles chiles en nogada. Pero, o sea, el problema es que los chiles en nogada no son para vender, no eran para vender. Eran para el consumo, eran para la socialidad, eran para la familia. Entonces se hacen chiles para invitar a las nueras, para invitar a las sobrinas, a las hijas, para estar platicando justo de la familia y justo pues reunirnos en una pródiga charla sobre la convivencia familiar. Maravilloso. Y se abrió la ruta para el turista. Muy bien. Bueno, pues ahí está la recomendación de la temporada de chiles en nogada. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí en el De Eso Se Trata. ¿Cuándo te vas a echar el primer chile? Yo creo que la semana pasada. ¿Ya te lo echaste? Ya, un chilito, ya hay unos por ahí. ¿A dónde fuiste? Sí, no, en casa. En casa. Pero tenemos pues otras temporadas. Vamos a ir a Calpan, yo creo que en 15 días. Ahí les mandaré algunas fotos para rellenar nuestras imágenes y todo está bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Isaura.